Hola, bienvenido a Ideas de AppHype para tutoriales. En este caso, Florcita Navarro menciona: quiero un tutorial donde explican cómo ingresar un chatbot de WP a mi app en AppHype. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro propio chatbot o la simulación de chatbot dentro de AppHype. Vamos a tomar algo referente a esto, en donde vamos a estructurar la pregunta y las respuestas que vamos a obtener, generando un tipo menú de opciones para que el usuario pueda ir recibiendo respuesta y o pregunta y pueda seleccionar una opción para enviar a la siguiente. En este caso vamos a estar guardando las preguntas con el ID Q1, Q3, Q4, Q5 y así respectivamente. La Q es de question, de pregunta. Se va a tener la pregunta que se le va a hacer al usuario, por ejemplo, ¿te puedo ayudar en algo? Y las posibles respuestas o answers que va a tener. Por ejemplo, en la primera pregunta se le pregunta si se le puede ayudar en algo. En caso de que diga que sí, entonces lo vamos a mandar a la respuesta o la pregunta 2, que es Q2, en donde ya se le va a decir que seleccione una opción. En caso de que la respuesta sea no, entonces vamos a salir de nuestra pantalla. En el caso de Q2 se le va a decir que seleccione una opción, puede seleccionar A1, A2 o A3 y cada una de estas lo va a mandar a preguntas distintas. En el caso de A4 vamos a salir y terminar el proceso. Cada una de las preguntas de Q3, Q4, Q5 y las que quieras agregar, se le va a agregar la respuesta consigo mismo. Va a tener una pregunta si se le puede ayudar en algo más. Puede ser sí, no, y en caso de que sí, lo va a regresar al Q2 y en caso de que no, va a terminar el proceso. Recuerda que bajo esta característica tú puedes agregar más opciones. Por ejemplo, en lugar de que el Q3 sea una respuesta cerrada, se le puede agregar otro menú de opciones como el del Q2. Ya va a depender de cómo quieras realizar tu simulación de chatbot. Entonces vamos a continuar. Para esto lo que vamos a estar haciendo es crear nuestra base de datos, que la primera parte es crear una colección en donde vamos a estar guardando la información de question, que es la parte en donde guardamos nuestra pregunta como la tenemos aquí. Si te das cuenta, tenemos un ID, que esta la vamos a guardar directamente acá. Y de esta manera se nota que en una subcolección o en una subcategoría tenemos las respuestas, que va a ser A1 o A2, que va a ser el ID, que es A1 o A2, las respuestas, que es sí o no, y el redireccionamiento, que es el ID de la próxima respuesta, o lo podemos dejar vacío. Entonces aquí tenemos nuestra subcolección llamada Answers, en donde vamos a tener en la parte del ID el A1, el A2, la respuesta y el ID de la siguiente pregunta. Entonces, ya teniendo esto, vamos a explicar nuestra estructura de interfaz. Vamos a tener una pantalla en la cual vamos a dar inicio a nuestra pequeña simulación de chatbot. En esta vamos a tener un texto en donde vamos a mostrar la pregunta que se le va a estar haciendo al usuario y en forma de lista se le va a estar agregando las respuestas para que pueda seleccionar alguna. Y esta misma pantalla la vamos a estar reutilizando con todas las preguntas que vamos a ir mostrando al usuario y nuestra pantalla final de salida en donde le estamos diciendo gracias, nos vemos, o si quiere reiniciar con el chat. Entonces, ya teniendo una vez esto, vamos a comenzar. Vamos a crear un app process que se llame select question, en donde básicamente vamos a estar obteniendo la pregunta para posteriormente enviarla a nuestra pantalla de pregunta. Aquí vamos a necesitar el ID question y vamos a tener dos posibles salidas: que la pregunta no sea encontrada o que la pregunta sí fue encontrada, y es en donde vamos a estar enviando tanto la pregunta como la respuesta. Entonces, en esta parte lo que debemos de hacer primero es validar con un value is invalid si el ID que estamos recibiendo tiene un valor o no. Vamos a enviar el ID de la pregunta y en caso de que sea inválido vamos a decir que no fue encontrada. Porque básicamente si no tenemos un ID de pregunta, la pregunta no tiene nada, por lo tanto el usuario ha terminado o ha salido de nuestro pequeño chatbot. Entonces retornamos nada. En caso de que sea válido, vamos a hacer una consulta a la base de datos en nuestra colección de question, enviándole el ID que recibimos en nuestro app process. Y esto va a seleccionar el registro en donde va a venir pregunta y respuestas. Una vez que hayamos obtenido la información,
simplemente vamos a seleccionar nuestro app process de done, en donde vamos a enviar lo que obtuvimos de la base de datos, es decir, la pregunta y las respuestas. Ahora, para la información de la base de datos, acabamos de agregar la información que habíamos visualizado antes, en donde el ID es Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y sus respectivas preguntas, como lo teníamos en esta parte de acá. Y cada una de las preguntas va a tener sus respuestas. Así que si desplegamos nuestra colección de respuestas, aquí vamos a poder visualizar las respuestas A1, en este caso lo cambiamos que sea no, el A2 va a ser sí, y la siguiente pregunta o el ID de la siguiente pregunta va a ser lo mismo que tenemos en la parte de los IDs de las preguntas. En el caso de que sea exit, lo vamos a dejar simplemente como un vacío. Para esto estamos validando que el valor del ID que enviamos en nuestro app process tenga un valor. Es decir, que si es válido, entonces si existe posiblemente la pregunta, se hace la consulta a la base de datos y se envía la pregunta y respuesta. En caso de que el ID que estamos recibiendo en nuestro app process sea inválido, quiere decir que no tiene nada, quiere decir que el usuario ya está saliendo. Y así hemos agregado cada una de las respuestas con su respectivo ID Next Question. Y en la parte de salir simplemente no tenemos nada. Entonces, al momento de iniciar, lo que vamos a hacer es que al presionar nuestro botón vamos a llamar nuestro app process de Select Question. En este caso vamos a enviar de forma manual el Q1, que si recordamos es la forma de iniciar de cómo te puedo ayudar o si te puedo ayudar en algo. Ya nuestro app process se va a encargar de validar si tenemos o no preguntas. En caso de que no haya sido encontrada o de que el ID haya sido inválido, entonces lo vamos a enviar directamente con un replace screen a la pantalla de salida, porque el usuario no quiere que lo ayudemos en la primera pregunta. Ok, aquí como le estamos enviando el ID manualmente, entonces va a encontrar la pregunta. Se podría decir que este caso no va a suceder nunca, pero no está por demás agregarlo. Y en la parte de done vamos a agregar un replace screen, enviándolo a la pantalla de pregunta. Este va a estar recibiendo un parámetro. Recuerda que los parámetros se agregan directamente desde aquí en Page Input Data. Simplemente agrega tu variable. Puedes llamarlo question o como tú quieras agregarlo. Entonces, regresando en esta parte, en question le vamos a enviar lo que obtuvimos de nuestro app process, que recuerda que si encontró un registro con el ID que le estamos enviando, nos va a devolver pregunta y respuestas. Eso es lo que estamos enviando a esta pantalla, que al momento de cargar esta pantalla primero va a ser un modify control, en donde de la información que recibimos de question va a obtener nuestro valor de question, que básicamente es la pregunta. Eso lo vamos a enviar a nuestro control de texto llamado question y vamos a modificar su propiedad de texto. Al mismo tiempo de que vamos a estar realizando una colección o una lista con las posibles respuestas que ésta nos va a devolver. Entonces vamos a seleccionar nuestra variable de question y en el atributo le vamos a enviar el parámetro answers, que si recuerdas es el nombre que tiene nuestra subcolección, que es esta de aquí. Vamos a seleccionar nuestra estructura de lista y modificamos esta parte del texto en su propiedad de text y le vamos a enviar la respuesta y nuestro parámetro se llama answer. Ahora, ya que mostramos las respuestas, es momento de darle funcionalidad. Cuando seleccione algún item que va a ser la respuesta de la pregunta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Al momento de presionar nuestro ítem con la respuesta que nosotros queremos, entonces vamos a llamar nuestro app process de seleccionar la pregunta. En esta le vamos a enviar el campo o el valor llamado ID Next Question, que es el ID que guardamos junto con la respuesta. En caso de que no sea encontrada, entonces vamos a hacer un replace screen a la pantalla de salida, porque aquí sí es posible que pase o que no pase. Aquí ya va a depender de la selección del usuario.
Y en caso de que sí sea encontrada, vamos a hacer un replace screen a nuestra misma pantalla de pregunta, enviando lo que hoy obtuvimos de nuestra process select question para que repita el mismo proceso. Va a venir la siguiente pregunta, va a mostrar aquí pregunta y respuesta o la selección, y en la lista va a mostrar las respuestas para que el usuario seleccione alguna. Si es una que manda otra pregunta, se va a volver a reutilizar nuestra pantalla. Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a darle clic en Launch y nos va a mostrar nuestra pantalla de iniciar. En este caso le vamos a dar clic y aquí ya nos muestra la pregunta y las respuestas. ¿Te puedo ayudar en algo? En caso de decirle que no, nos dice que gracias, nos vemos. Y simplemente aquí nos faltó darle funcionalidad a nuestro botón de intentar de nuevo, que lo que estaríamos haciendo básicamente es el mismo proceso que le dimos a nuestro botón de iniciar. Vamos a agregar nuestro app process de select question, le vamos a enviar la opción, en este caso directamente el Q2, y vamos a utilizar la función replace screen en el callback de done para enviarlo a la pantalla de pregunta, enviando lo que obtuvimos de nuestro app process. Entonces, si damos clic en iniciar de nuevo, ya nos pregunta que seleccionemos una opción. Igual puedes agregar el Q1 si es que así lo requiere tu flujo o como lo quieras mostrar, dependiendo del proceso de tu aplicación. Vamos a volver a recargar nuestras pantallas para que nos devuelva desde el botón de comenzar con nuestro chatbot. Vamos a darle clic en iniciar. Ahora esta vez le vamos a decir que sí queremos que nos ayude y nos envía a este pequeño menú en donde dice que seleccionemos una opción. Si le doy salir, ya me va a decir que gracias, nos vemos pronto, y me da la opción de iniciar de nuevo, que le vamos a dar clic. Le vamos a decir que si me puede ayudar en algo. Le preguntamos cuál es el clima y la respuesta es: el clima está soleado, ¿te puedo ayudar en algo más? En caso de decirle que no, termina el proceso, y en caso de que le dijéramos que sí, nos dice que seleccionemos otra opción, es decir, que nos devolvió a nuestro menú como anteriormente lo habíamos mencionado. Y así podemos visualizar cada una de las respuestas diciéndole que nos puede ayudar nuevamente, o que podemos salir desde la respuesta de cualquier pregunta o directamente desde nuestro menú principal de opciones. Y esta sería una emulación de lo que podríamos estar utilizando como un chatbot. Como te vuelvo a mencionar, tú puedes estar agregando aquí un montón de opciones para que se pueda estar generando una emulación de un chatbot más compleja o como quieras estarla utilizando. Espero te haya gustado, te haya interesado, hayas aprendido algo nuevo y te pueda servir sobre todo en tus aplicaciones. Nos vemos. Este tutorial viene como sugerencia de nuestra comunidad. Ingresa aquí para compartir tus ideas o dudas. Recuerda suscribirte a nuestro canal y si quieres más contenido como este, da clic aquí.